El siglo XVIII, Ilustración, enciclopedismo, neoclasismo. Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Características de la Ilustración. Se difundió entre burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en los salones organizados por señoras de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, etc. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso, consideraba las creencias populares y la religión como meras supersticiones. En un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar, sostenía que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales. Cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Algunos personajes principales de la Ilustración fueron François-Marie Arouet-Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Jean de Rome d'Alembert, Antoine Lavoisier, entre otros. Enciclopedismo. El enciclopedismo fue un movimiento intelectual de la filosofía occidental cuyo conjunto de principios ideológicos y filosóficos fueron promulgados por pensadores denominados enciclopedistas. La enciclopedia se describió y se editó en el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, con la contribución de muchos escritores renombrados, siendo los más ilustres Denis Diderot y Jean de Rome d'Alembert. La aparición del enciclopedismo toma su nombre de la enciclopedia o Diccionario Razonado de las Artes, las Ciencias y los Oficios, que se publicó entre 1751 y 1772. El libro consta de 17 volúmenes de textos, a las que se suman 11 de láminas. A su vez, entre 1776 y 1780, se añadieron otros 7 volúmenes de suplementos, divididos en 4 de texto, 1 de láminas y 2 de índices. En total, la enciclopedia comprende unos 28 volúmenes, al menos en su etapa inicial de producción. Características del enciclopedismo. Divulgar el saber de su tiempo con fines de desarrollo social y económico de los seres humanos. Divulgar y promocionar las ideas republicanas y democráticas. Exponer los vicios del orden existente. Erradicar la superstición y la ignorancia. Luchar por el restablecimiento de la libertad natural del hombre. Exponer un conjunto de ideas para combatir el feudalismo y absolutismo. Exponer, en suma, la filosofía de la Ilustración. El neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX.
tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Tres procesos históricos fueron claves en el movimiento neoclásico. Número 1. La aparición de la Ilustración o el Iluminismo, movimiento filosófico que defendía la razón, el conocimiento y la secularización como propósito y medio para derogar el dogmatismo y fomentar el progreso. En este movimiento se insertó la Enciclopedia de Diderot y de Lambert, publicada por primera vez entre 1751 y 1772. Número 2. El descubrimiento de las ruinas de Herculano en 1738 y Pompeya en 1748, que despertó nuevamente el interés por estudiar la cultura grecolatina. Y número 3. Por último, la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y organización social, y la Revolución Francesa, que proclamaba igualdad, libertad y fraternidad. Algunos personajes destacados del neoclasicismo fueron Jacques-Louis David, Francesco Milizia, Antonio Cava, François-Marie Arouet Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau y Denis Diderot, entre otros. Características. El neoclasicismo se caracteriza, a grandes rasgos, por su principio estético refleja la razón humana, claridad de formas, colores sobrios, espacios llanos, líneas verticales y horizontales fuertes, y en líneas generales, una apuesta por la sencillez y la linealidad. El color y la mancha, así como las pinceladas de autor que fueron tan apreciadas en la pintura del barroco, ceden terreno a la corrección del trazo, el dibujo y la forma. Se regresa al imaginario grecorromano de la era clásica, la mitología, la épica, los mitos griegos, etc. También se valoraron las temáticas históricas contemporáneas como la Revolución Francesa. En líneas generales, el neoclasicismo consistió en una continuación de las propuestas del clasicismo, pero mucho más cargadas políticamente. Conclusiones. Conclusión de la Ilustración. Podemos decir que la Ilustración fue un movimiento intelectual que abarcó todas las áreas de la cultura como la política, la economía, las ciencias, el arte, la técnica y la religión, teniendo su mayor auge durante el siglo XVIII, denominado el siglo de las luces. Conclusión del enciclopedismo. El enciclopedismo fue un intento de reunir todo el saber de la época, pero desde la racionalidad. Solo mediante el uso de la razón puede llegar el ser humano a progresar, tanto económica como socialmente. El saber por sí mismo proporcionará las bases para el cambio en la economía y en la industria. Conclusión del neoclasicismo. Fue un movimiento artístico y literario europeo que surge como reacción contraria al barroco. Es una época en la que se realizan importantes avances científicos y técnicos. Por ello, los intelectuales piensan que gracias al dominio de la ciencia y la técnica, a la razón y a la creatividad humana, se solucionarán todos los problemas.